Me quedé en shock cuando descubrí quién era la amante de mi marido, pero le di una lección que nunca olvidará. No soy el tipo de mujer que hurga en las cosas de su marido, pero esa tarde, mientras limpiaba el armario de los abrigos en el pasillo, siempre un campo de batalla de viejos recibos, llaves de repuesto y entradas de béisbol de quién sabe cuándo, algo se deslizó. Tan silenciosa y repentina como una bofetada sin sonido, apareció la foto Polaroid. Me incliné y la recogí sin pensarlo 2 veces, pero en el momento en que la imagen comenzó a revelarse, sentí que mi corazón se detenía. No era el tipo de foto antigua y encantadora que la gente guarda por nostalgia. No, era el tipo de foto que solo existe cuando alguien quiere capturar algo secreto, el tipo de momento que nunca debería ver la luz del día. 2 personas. Íntimas. Desnudas. Ni un solo hilo de ropa entre ellas. El hombre era mi marido, Lucas, de 38 años, CEO de una empresa de tecnología en Austin, Texas. Lo reconocí de inmediato, esos hombros anchos, la marca de nacimiento en forma de lágrima en la parte baja de su espalda que yo había besado cientos de veces. 7 años de matrimonio no te permiten olvidar esas cosas. Pero lo que me dejó sin aliento fue la mujer a su lado. Tenía el rostro vuelto, pero los largos rizos castaños, la inclinación de su cabeza, parte tímida, parte intencionada, encendieron algo profundamente familiar. Me quedé helada en el pasillo, con la foto aún en la mano. La casa estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. La casa que Lucas y yo habíamos vuelto a pintar el año pasado, juntos, donde discutimos durante 20 minutos sobre si nube vespertina o niebla violeta le quedaba mejor a la sala de estar. Ahora, esas paredes se sentían como si me estuvieran oprimiendo, asfixiándome con su falsa calidez. La puerta principal se abrió, haciéndome sobresaltar. «Sadie, ya llegué a casa». Su voz resonó desde el recibidor, seguida del sonido familiar de las llaves cayendo en el cuenco de cerámica que le hice en una clase de alfarería para mi cumpleaños número 35, un cumpleaños que él olvidó por completo si no fuera por un recordatorio de su asistente. Metí la foto en el bolsillo de mis jeans, me di unas palmaditas ligeras en la cara para recuperar algo de color y luego bajé las escaleras como si nada hubiera pasado. Lucas se estaba aflojando la corbata, sus ojos se iluminaron al verme. Estaba pensando en pedir comida tailandesa de tu lugar favorito. ¿Quieres añadir fideos de marisco? Asentí, forzando una sonrisa. Suena genial. Se acercó y me besó la frente, como siempre. Su colonia habitual persistía, pero esa noche, mezclada con algo desconocido. Algo que no me pertenecía. Esa noche, me quedé despierta, observándolo dormir, su rostro sereno, cada respiración constante, como si nada estuviera mal. No lo desperté, no lo confronté, no lo acusé. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber quién era esa mujer. 3 semanas después de encontrar esa foto, me había convertido en alguien completamente diferente. Ya no era la Sadie que preparaba café a su marido cada mañana antes del trabajo. Ya no era la esposa que creía en las excusas de las reuniones hasta tarde y el demasiado cansado, hablemos mañana. Me convertí en alguien que rastreaba cada paso que daba y cada rastro que dejaba atrás. Comencé con su teléfono. Lucas siempre lo mantenía boca abajo sobre la mesa, un hábito que antes pensaba que era encantador, ahora solo levantaba banderas rojas. Un lunes por la mañana, mientras él estaba en la ducha, lo desbloqueé silenciosamente usando Face ID, un movimiento que él nunca esperó. Lo había practicado docenas de veces mientras él dormía. En las fotos eliminadas recientemente, no había nada obvio, pero el historial de llamadas contaba una historia diferente. El mismo número seguía apareciendo, sin nombre adjunto, y tampoco había conversaciones regulares de iMessage. En cambio, estaba usando aplicaciones de mensajería cifrada que yo no había visto antes. La sensación de que algo más grande se estaba ocultando me empujó a actuar. Busqué en su coche, algo que normalmente evitaba, ya que Lucas odiaba que alguien reorganizara su espacio. En la guantera, debajo del revestimiento de tela, había otro teléfono, aún polvoriento. No pude entrar, pero cuando lo cargué y lo encendí, un mensaje se iluminó desde Signal: mi amor, ya te echo de menos. La cena del domingo será difícil de fingir de nuevo, mi amor. Cerré los ojos por unos segundos para recomponerme. Ese mensaje no era solo prueba de una aventura, insinuaba algo más perturbador,
ella iba a estar en la cena familiar del domingo. Empecé a rastrear todo, cada extracto de tarjeta de crédito compartida, cada reunión sorpresa, cada camisa que olía mal, cada corbata desconocida. Una vez, dijo que se reuniría con un viejo contacto en Dallas, pero el recibo de Uber lo llevó a un vecindario residencial a menos de 5 millas de nuestra casa. Una elegante floristería envió una factura, a ella le encantan estas. Crucé su calendario con el historial de ubicación del AirTag que había metido en su maletero. No había ido a la oficina como afirmaba. Otra vez, cuando dijo que tenía una cena de empresa en el Hilton, encontré el recibo del minibar, 2 copas de vino blanco, cena para 2. Solía pensar que me daría cuenta de inmediato si me estaban siendo infiel. Pero no, la traición de Lucas no fue un cuchillo al corazón. Fue más bien como gas venenoso, lento, invisible, inodoro y suficiente para destruir silenciosamente todo. Intenté encontrar pistas sobre su identidad, pero Lucas fue cuidadoso, sin nombre, sin fotos, solo fragmentos de mensajes. A veces, haciendo referencia a recuerdos de la infancia. Una línea especialmente extraña, ese viaje al lago Pine cuando éramos pequeños, y la vieja camioneta roja de papá. Lucas no tuvo una infancia en Texas. Creció en Bend, Oregón, y se mudó a Austin a los 22 años para lanzar su carrera. Entonces, ¿cómo podía recordar los días de primaria en Round Rock? ¿Quién estaba realmente detrás de esos recuerdos? Empecé a revisar a todos los que habían vivido cerca, amigos, compañeros de trabajo, viejos vecinos. Y entonces la pieza del rompecabezas encajó, demasiado perfectamente. La cena del domingo era una tradición de mi lado de la familia, no del suyo. La organizábamos una vez al mes, siempre en casa de mis padres. Mi madre cocinaba su famoso asado, mi padre sacaba el vino para ocasiones especiales, mi hermano y su esposa se sentaban a la cabecera de la mesa con sus hijos. Y luego estaba Jenny, mi prima, de 27 años, que vivió con nosotros durante 2 años después del divorcio de sus padres. Recientemente se había mudado de nuevo a Austin después de un descanso de reinicio de su carrera, y Lucas, quien de repente había mostrado interés en reconectar con la familia, fue quien insistió en que invitáramos a Jenny la última vez. Me quedé helada al releer ese mensaje, no puedo esperar a la cena familiar del domingo. Fingir se hace más difícil cada vez. Miré fijamente mientras dejaba el teléfono. Si mis instintos eran correctos, la que me traicionaba no era solo el hombre que compartía mi cama cada noche. También era la que se sentaba a la mesa de mi familia, llamándome prima. Esa cena familiar del domingo, no pude tragar ni un solo bocado. Todos se habían reunido en el patio trasero de mis padres en Round Rock, el mismo lugar donde asábamos filetes y compartíamos viejas historias una vez al mes. La escena era familiar, risas, el olor a carne a la parrilla, las luces de cuerda parpadeando entre viejos robles. Pero yo no era la misma. Observé. Escuché. Lucas, por supuesto, sabía cómo interpretar su papel. Se reía con mi padre, ayudaba a mi madre en la cocina, entretenía a los niños. Pero sus ojos no me evitaban a mí. Evitaban a otra persona, Jenny. Llevaba un vestido de seda color oliva, rizos castaños cayendo por sus hombros, una copa de vino blanco en la mano, sonriendo como si posara para la portada de una revista de viajes. Y entonces lo vi, ese momento, la forma en que Lucas la miraba. Esa no era la forma en que un hombre mira a la prima de su esposa. Sus ojos se detuvieron en su muñeca, donde llevaba la pulsera de plata que una vez había visto en un cargo de tarjeta de crédito. Jenny, como por reflejo, escondió la mano a la espalda y se rió como si nada hubiera pasado. Mi corazón no se aceleró. No hubo lágrimas. Solo una corriente fría que me recorrió la espalda. Después de la cena, mientras todos se trasladaban al interior para ver el partido de béisbol, me excusé para ir al baño de arriba, el que Jenny acababa de usar, donde había dejado su bolso sobre el lavabo de mármol. El bolso beige era familiar, y estaba abierto. No dudé. Abrí su teléfono. Todavía usaba el mismo código de acceso que tenía en la secundaria, la fecha de cumpleaños de Toby, el perro que todos solíamos amar. Una parte de mí esperaba no encontrar nada. Esa esperanza se disolvió en el momento en que abrí la aplicación Signal. Cientos de mensajes de Lucas, guardados bajo L. Lucas, soñé contigo anoche, me desperté pensando que todavía estaba a tu lado.
Yene, no me hagas extrañarte más. Cena del domingo de nuevo. Otra actuación. Lucas, odio fingir, pero ya casi llegamos. La libertad está cerca. Yene, ella nunca entenderá. Sadie siempre ha sido demasiado sensible. Sentí como si alguien me estuviera apretando la garganta. Los mensajes seguían hiriéndome más y más. Ella lo superará. Es fuerte, ¿verdad? No te sientas culpable, no estamos haciendo nada malo. Solo estamos enamorados. Quise lanzar su teléfono al otro lado de la habitación, pero en cambio mi agarre se apretó, el instinto de alguien que se aferra al último trozo de escombros en un naufragio. Tomé capturas de pantalla de todo, mensajes, fotos, incluso ubicaciones de GPS de su aplicación de programación que confirmaban encuentros secretos. Las ubicaciones se iluminaron, un pequeño hotel en San Marcos, un alquiler a corto plazo en el sur de Austin, todo perfectamente coincidente con los viajes de negocios de Lucas. Luego vino el golpe de la semana pasada. Lucas, el apartamento que elegiste es perfecto. Me imagino viviendo allí contigo. Yene, una semana más. Hablaré con ella. Estaban planeando irse, simplemente no me lo habían dicho todavía. Y yo, la que pagó la matrícula de Yene cuando no podía permitirse cambiar de carrera, la que la ayudó a superar una ruptura dolorosa, la que la dejó vivir en mi casa durante casi un año cuando perdió su trabajo. Me había convertido en la intrusa en mi propia vida. Apagué el teléfono, lo volví a colocar como si no lo hubiera tocado. Cuando me miré al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero sabía una cosa, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Abajo, Yene me sonrió como si nada hubiera pasado. Me abrazó con un brazo y susurró, «Has estado trabajando demasiado últimamente. Realmente me preocupo por ti». Le devolví la sonrisa, pero por dentro, un pensamiento resonaba con claridad, «Me robaste todo y aún tienes el descaro de mirarme a los ojos». A partir de ese día, ya no era la Sadie que Lucas creía conocer. Pero él nunca lo notó. Seguía sonriendo por las mañanas, sirviendo su café, besando su mejilla antes del trabajo. Incluso le preguntaba qué quería para cenar, pedía su comida tailandesa favorita, ponía sus canciones de jazz preferidas para ayudarlo a relajarse. Interpreté a la esposa devota con una precisión impecable, porque si iba a desenmascarar a un hombre que había actuado su papel durante más de un año, tenía que superarlo. Pero cuando el sol se ponía, me convertía en otra persona. Empecé con herramientas simples, un pequeño micrófono escondido en el difusor de aceites esenciales del escritorio de Lucas, una cámara discreta en la esquina de la estantería, el lugar que él creía lo suficientemente privado para hacer videollamadas mientras yo dormía. Cuando salía de casa, accedía a su ordenador a través de una cuenta secundaria sincronizada en Google Chrome, la que él pensaba que yo ni siquiera sabía que existía. Descargué el historial de navegación, recuperé correos electrónicos que él creía eliminados. Algunos PDFs, un contrato de alquiler, un calendario de eventos vinculado a una extraña cuenta de iCloud asociada a un iPad que él había roto accidentalmente hacía 2 meses. Guardé todo silenciosamente en un disco externo, escondido en mi cajón de suéteres de invierno, un cajón que Lucas nunca abría. Luego contraté a un investigador privado. Elegí una pequeña agencia en San Antonio, a casi 2 horas en coche de Austin. Usé mi antiguo nombre de la escuela secundaria, Sadie Weller, por si acaso alguien decidía fisgonear. Les di fotos de Yene y Lucas, sus direcciones de oficina y una lista de los supuestos viajes de negocios recientes de Lucas. Solo 3 días después, me enviaron un informe de casi 30 páginas. Dentro había fotos de Yene y Lucas entrando y saliendo del mismo apartamento en el área de South Congress, un vecindario que Lucas una vez dijo que no soportaba por el tráfico. Una toma los mostraba abrazándose en el pasillo, otra capturaba a Lucas peinando el cabello de Yene mientras estaban sentados en el coche. Pero, ¿qué me heló la sangre? Habían estado allí 5 veces, todo mientras yo estaba en Dallas cuidando a mi madre después de su cirugía de espalda. Me había ido de casa durante 3 semanas completas para administrar sus medicamentos, sesiones de terapia y todo lo demás. Yene había afirmado que no podía manejarlo porque estaba en París trabajando con una galería de arte independiente. ¿París? Busqué el correo electrónico que Yene le había enviado a la familia, fotos con la Torre Eiffel a la distancia, cafés parisinos, delicados crepes bellamente emplatados. Se las reenvié a una amiga que es fotógrafa profesional.
Unos minutos después, me respondió, fotos de stock. Usé algunas de estas para una publicación de blog el año pasado. Jenny nunca había salido de Texas. Quería gritar, pero en su lugar, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Grandes retiros se habían estado realizando constantemente durante los últimos 5 meses, varios miles cada vez, transferidos a otra cuenta que no estaba a mi nombre. Crucé algunos de los otros movimientos. Muchos de ellos coincidían con el cronograma del alquiler del apartamento de Jenny, y otros eran para artículos de lujo que nunca aparecieron en nuestra casa. Lucas había estado moviendo dinero, y lo había hecho mientras yo estaba fuera, cuidando a mi madre, confiando en él para manejar nuestras finanzas. Pero olvidó una cosa, yo gestionaba nuestros registros de inversión. Las cuentas separadas que creé antes de casarnos todavía existían, y sabía cómo protegerlas. Esa noche, mientras Lucas dormía, abrí mi portátil personal e inicié sesión en mi panel de contabilidad. Transferí hasta el último céntimo de nuestra cuenta de inversión compartida a mi cuenta personal legalmente autorizada. No le robé, simplemente aseguré lo que era mío antes de que él tuviera la oportunidad de tomarlo. También retiré hasta el último centavo del fondo que mis padres nos habían dado una vez a los dos como capital para abrir un pequeño restaurante, el que Jenny había sugerido que usáramos para invertir en un sueño compartido entre los tres. Su sueño construido sobre las ruinas del mío. Ya no lloraba. Cualquier sentimiento que tuviera se había congelado hace mucho tiempo. Todo lo que quedaba era claridad, una precisión fría y nítida. Revisé todo de nuevo, discos duros, documentos, extractos bancarios, registros GPS. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora todo lo que tenía que hacer era terminar el espectáculo que ellos no sabían que ya había terminado. Elegí un sábado por la tarde, justo antes de la semana en que Lucas iba a ser anunciado oficialmente como socio en su firma, un hito profesional del que se había jactado con cada miembro de la familia durante los últimos 2 meses. Envié invitaciones a ambos lados de la familia, pedí lirios blancos, los favoritos de mi madre, y contraté a un chef privado para que preparara una comida de 7 platos en nuestra propia casa. La mesa estaba puesta con mantelería blanca, copas de cristal brillaban a la luz de las velas, y en la esquina de la habitación colgaba el televisor de 65 pulgadas donde fingía que iba a reproducir un vídeo tributo al viaje de Lucas. Él no sospechaba nada. De hecho, parecía conmovido. Siempre has estado a mi lado, susurró, rodeándome con sus brazos mientras yo arreglaba las copas de vino. Sonreí, me volví hacia él y le enderecé suavemente el cuello. Por supuesto. Los invitados comenzaron a llegar, mis padres, mi hermano y su familia, algunos colegas de Lucas. Jenny fue la última, con un ajustado vestido negro, labios pintados de un profundo marrón rojizo. Demasiado formal para una cena familiar, pero perfecto para alguien que fingía ser la estrella de la noche. Se acercó y me besó la mejilla como si nada hubiera pasado. Te ves increíble, dijo, con los ojos dirigidos brevemente hacia Lucas. Gracias, respondí. Ambos se ven radiantes. Todos tomaron asiento. Lucas fue el primero en hablar, levantando su copa. Gracias, Sadie, por organizar esta hermosa velada. No habría logrado lo que tengo hoy sin ti. Me sonrió. Y por supuesto, gracias a toda la familia por apoyarme siempre. Choqué mi copa ligeramente con la suya, mis ojos nunca apartándose de Jenny. Antes del postre, dije con calma, quería compartir algo sobre el viaje de Lucas. Solo unas pocas imágenes que he recopilado discretamente a lo largo de los años. Presioné el control remoto. La gran pantalla se iluminó. Comenzó con fotos de la boda, nosotros con nuestros trajes formales bajo el arco floral, la luz del sol atrapada en mi cabello. Siguieron fotos de vacaciones, cenas familiares, tiernas instantáneas con nuestros padres. Mi madre se secó los ojos. Lucas me apretó la mano, su mirada suave. Esperé unos segundos más, luego presioné de nuevo. La primera imagen, Lucas abrazando a Jenny en la puerta del apartamento de South Congress. La segunda, un mensaje de Lucas a Jenny, fingir se está volviendo demasiado difícil. Solo unas pocas semanas más. La tercera, un contrato de arrendamiento firmado por Lucas W. Hatcher y cofirmado por Jenny L. Burns. El silencio se apoderó de la habitación. Solo el débil tintineo de una cuchara de niño al caer al suelo lo rompió.
Me levanté lentamente, poniéndome en el centro de la habitación. Creo que todos merecen saber exactamente lo que ha estado pasando detrás de las sonrisas perfectas de Lucas y mi prima. Lucas se levantó de un salto de su asiento, con el rostro sin color. Sadie, lo tienes todo mal. Levanté una mano para silenciarlo. No, solo he estado esperando hasta tener pruebas suficientes. Continué la presentación, datos de transferencia bancaria de nuestra cuenta conjunta a la privada de Lucas, Jenny llamándome demasiado sensible, se acostumbrará, y finalmente, una foto capturada por una cámara oculta en nuestra casa, Jenny y Lucas sentados muy cerca, él con el brazo alrededor de ella en mi propia oficina. Jenny saltó de su silla. Sadie, no es lo que piensas. Yo no. La interrumpí, mi voz tranquila, extrañamente tranquila. Nunca saliste del estado, Jenny. Esas fotos de París eran solo imágenes de archivo. Estuviste aquí todo el tiempo que yo estuve cuidando a mamá, y usaste el dinero que nuestros padres me dieron para alquilar ese apartamento con Lucas. Mi padre se quedó inmóvil, con los labios temblorosos. Jenny, ¿es cierto? Nadie respondió. El silencio de Jenny fue la confesión más clara de todas. Me volví hacia todos. Pero eso no es todo. Ella usó a Lucas para abrirse camino en una prestigiosa galería de arte. ¿Esa próxima exposición que está a punto de inaugurar el próximo mes? No es talento, son conexiones. Hice clic de nuevo, un correo electrónico enviado a cada galería en el área de Boston, proporcionando pruebas de la relación inapropiada entre el artista y su patrocinador. Y finalmente, un correo electrónico del director de la galería Hart & Bell, la exposición de Jenny Burns queda cancelada. No trabajamos con personas que carecen de integridad. Lucas rugió, ¿vas a destruirlo todo, Sadie? No, respondí, tú ya lo hiciste. Yo solo encendí la luz. Nadie dijo una palabra después de que la pantalla se puso negra. Solo el resplandor del candelabro permaneció, parpadeando contra las copas de vino a medio llenar en una habitación llena de miradas atónitas, confundidas y furiosas. Lucas se desplomó en su silla, los puños cerrados, pero demasiado agotado para seguir escondiéndose. Jenny se quedó rígida, con los ojos fijos en el suelo de madera, como si eso pudiera salvarla del peso de cada mirada en la habitación. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué 2 sobres. Coloqué el primero sobre la mesa, deslizándolo hacia Lucas. Papeles de divorcio. Si los firmas aquí mismo, bajo los términos listados, no enviaré evidencia de tus violaciones éticas a la junta directiva de la empresa, y no publicaré estas imágenes a la prensa. Él miró el sobre como si contuviera una sentencia de muerte. ¿De verdad quieres arruinarme? Levanté la vista, mi mirada vacía. No arruiné nada. Tú lo hiciste en el momento en que elegiste traicionarme con mi propia prima. Lucas permaneció en silencio. Esa última frase dejó sin aliento a toda la sala. Me volví hacia Jenny, dejando el segundo sobre la mesa frente a ella. Una renuncia formal a la herencia de la propiedad de nuestros padres y el reembolso de cada dólar que te he apoyado en los últimos 5 años, matrícula, alquiler, estudios en el extranjero, más intereses. Levantó la vista, temblando. ¿Estás bromeando, verdad? Respondí suavemente pero con claridad, no, y si te niegas, las capturas de pantalla de tus mensajes con Lucas serán enviadas a todos los contactos de arte de la región, incluso a aquellos con los que aún no has trabajado. Jenny extendió la mano y tocó el sobre, pero no lo abrió. Balbuceó, una vez dijiste que siempre me protegerías, y una vez dijiste que yo era la única persona en la que confiabas. Respondí, la diferencia es que yo cumplí mi palabra. Tú no. Mi padre habló, con voz baja pero firme. Jenny, no sé qué estabas pensando, pero esta familia no tiene lugar para la traición. Jenny abrió la boca para hablar, pero mi madre se adelantó, su mano temblaba mientras se apoyaba en mi hombro. ¿Cuánto tiempo has estado llevando esto sola, Sadie? ¿Por qué no me lo dijiste? La miré, y por primera vez esa noche, mi voz se quebró. Porque no quería que nadie más saliera herido. Mi hermano se levantó, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a Lucas. Creí que eras parte de esta familia, pero la convertiste en el telón de fondo de la traición más barata que he visto en mi vida. Lucas inclinó la cabeza, sin palabras, sin excusas. Jenny se sentó en silencio, sacó un bolígrafo de su bolso y firmó la renuncia.
Sus manos temblaban. Una lágrima cayó en la esquina del papel. Nadie la consoló. Recogí ambos sobres, los guardé en mi bolso de cuero y volví a mi asiento. Gracias a todos por venir a la cena de esta noche. Siento que no haya sido la reunión alegre que esperaban. Mi padre se puso de pie. Sadie, no le debes una disculpa a nadie. Ellos sí. Y si alguna vez necesitas algo, tus padres están aquí. Mi madre asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La familia no te dejará sola de nuevo. Jenny se acercó a mí, pero me alejé, no por rabia, sino porque la distancia entre nosotras ya no podía medirse con palabras. Lucas se adelantó. Firmaré, pero Sadie, yo. Lo interrumpí. Guarda esa explicación. La necesitarás para tu reunión legal de la empresa el lunes. Una risa seca provino de uno de los invitados. Nadie sintió alegría, pero todos vieron con claridad. La marea había cambiado. Un año después, vivo en un pequeño apartamento de 6 pisos en el centro de Austin, con vistas a Zilker Park. Las ventanas de suelo a techo dejan entrar la luz del sol de la mañana mientras leo el periódico con un capuchino caliente junto a una maceta de lavanda que planté el día que me mudé. Se acabaron las cenas falsas. Se acabaron las mañanas sirviendo café a un hombre que había planeado su escape a mis espaldas. Vivo sola, pero no me siento sola. Mi carrera en la firma de arquitectura ha entrado en un nuevo capítulo. Después de conseguir el contrato del complejo comercial de Houston, fui nombrada líder de proyecto, un rol que una vez dudé en aceptar porque estaba ocupada cuidando a la familia. Ahora, les doy a mis propias ambiciones el espacio que merecen. Lucas ya no está en Austin. Después de una revisión interna de ética por conflicto de intereses y mal uso de datos de clientes, no fue despedido, pero fue transferido a la sucursal de Salt Lake City. Todas sus charlas, entrevistas y ascensos desaparecieron de la noche a la mañana. Intentó enviarme un correo electrónico solo para explicar. Nunca lo abrí. Jenny regresó a París, esta vez de verdad, no para organizar una exposición sino para escapar de las miradas de quienes alguna vez creyeron en ella. Me envió 3 cartas escritas a mano. La primera decía que estaba demasiado cansada de las expectativas de la familia. La segunda era una disculpa, de 5 páginas. La tercera era breve, ojalá pudiera volver. Entiendo si no puedes perdonarme. Guardé las 3 cartas en el cajón inferior de mi escritorio, no para revivir el pasado, sino para recordarme que seguía adelante sin necesitar la aprobación de nadie. Mi nueva vida no tiene espacio para voces que silencian mis propios sentimientos. Pinté las paredes de mi sala de estar de verde oliva, el color que Lucas una vez llamó oscuro y poco sofisticado. Colgué mis propios dibujos en ellas, bocetos que hago cada fin de semana como una forma de liberación. A veces, un pasillo de supermercado todavía remueve viejos recuerdos, el helado favorito de Lucas, un vestido que Jenny una vez me pidió prestado. Pero ya no conllevan dolor. Lo que una vez trajo dolor se ha convertido en el fundamento de una versión más tranquila, más fuerte y más completa de Sadie. Una vez, sentada con mi madre en un pequeño café cerca de mi casa, ella me tomó la mano y dijo: siento haberte dejado cargar con todo esto sola durante tanto tiempo. Ahora lo veo. Eres la más fuerte de esta familia. Sonreí, sin responder de inmediato, pero en mi corazón, una frase resonó con claridad: pensaron que era débil, pero fue mi silencio y mi constancia lo que los derribó. No busqué venganza gritando o exponiéndolos. Simplemente los dejé desmoronarse en la misma red de codicia y engaño que ellos construyeron. En cuanto a mí, reconstruí mi vida pieza por pieza, sin prisa, pero con certeza. Este fin de semana, voy a Nuevo México con un grupo de nuevos amigos, personas que conocen toda la historia y aún así eligieron quedarse, no por lástima, sino por respeto. Ya no soy la Sadie de hace un año, la que vivía a la sombra de relaciones superficiales y expectativas impuestas. Ahora, vivo en mi propia luz, y en días soleados como estos, sé con más claridad que nunca, la libertad no llega después de ser herido. Es algo que elegimos cuando somos lo suficientemente valientes como para dejar ir lo que ya no vale la pena.